¿Cuáles fueron los tipos de poder humano que Jesús confrontó de camino a la cruz y cómo nos siguen tentando hoy para llevarnos a renegar de Dios? ¿Qué se genera en nuestro corazón al saber que Cristo no se dejó tentar por los cuestionamientos de aquellos que estuvieron cerca de su muerte? Reciban un saludo muy especial en este espacio y en este seminario tan maravilloso que estamos estudiando de la belleza de la cruz. Y es ver cómo la cruz, aunque puede generar un poco de malestar o un poco de prevención, pues la verdad es que para nosotros los hijos de Dios la cruz tiene una belleza muy especial y muy particular. Y es por eso que seguimos en este seminario, en este espacio de reflexión, en esta Semana Santa y poder vivir a través de este seminario, el comprender lo que es significado, ese camino hacia la cruz y la manera como ella y como todo lo que se vivió en torno a esta experiencia de crucifixión del Señor y cómo podemos nosotros entonces aprovechar, disfrutar y fortalecernos en libertad y en sanidad en medio de algo tan complejo y tan doloroso como lo fue la muerte del Señor, pero también tan glorioso. Y es por eso que hay una belleza especial y particular, y eso es lo que hemos estado entonces estudiando a través de este seminario. El tema entonces que vamos a revisar ahora es de los insultos a la esperanza. De los insultos a la esperanza. Vamos a ver entonces todo lo que fue el camino del Señor hacia la cruz, y vamos a interactuar con algunas preguntas y cómo en la medida que usted va avanzando en el tema, usted va a encontrar respuestas a cada una de ellas. Es también momento para que usted también pueda saludar, que usted pueda expresar a través del chat lo que ha sido hasta el momento este seminario y lo que ha significado para usted el poder en este tiempo de Semana Santa poder reflexionar en estos temas tan importantes que hemos estado compartiendo. Bueno, entonces, de los insultos a la esperanza. Los cuatro escritores de los evangelios que escribieron sobre la cruz de Cristo y los eventos que la antecedieron, lo hicieron a cada uno a su manera. Recordemos que fueron cuatro evangelios y cada uno de ellos narró la experiencia que tuvieron de una manera vivencial con Jesucristo mientras él estuvo en su ministerio terrenal. Por eso no podemos estudiar un solo evangelio, sino que necesitamos armonizar los cuatro para poder comprender detalles que de pronto uno no vio y que no escribió y de pronto otro sí. Entonces vemos que todos estos acontecimientos que acontecieron antes de lo que fue ese momento de la cruz, de la crucifixión, vemos cómo cada uno de ellos refleja algo importante y detalla cosas, eventos y personajes muy importantes en medio de esta situación. Cada uno interpreta los eventos a través del lente de diversas partes del Antiguo Testamento y cada uno enfatiza diferentes temas. Algunos de ellos entonces traen a memoria aquellas cosas del Antiguo Testamento, porque recordemos que el Antiguo Testamento fue la sombra de lo que iba a ser luego la sustancia en Cristo. Todo el Antiguo Testamento nos habla y nos preparaba y preparaba a la humanidad, ¿sí? Y especialmente a su pueblo para recibir a su rey. Y es así como ya en Cristo y en el Evangelio, pues efectivamente hay que empezar a entrelazar entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En este tema entonces estaremos revisando el testimonio del apóstol Lucas, ¿sí? Y Jesús, en este testimonio de Lucas, vamos a estudiar cómo Jesús fue conducido de la cruz a la muerte y vamos a mirar el testimonio de Lucas, la manera como él vivió esa experiencia, lo que él palpó y lo que él quiso registrar en medio de su evangelio. Eh, Podemos comprender entonces que los líderes judíos habían cumplido su objetivo, ¿sí? Cumplieron su objetivo, que en el fondo era llevar a Cristo, que estaba generando tanto conflicto, a el juicio y luego a la cruz. Pero mientras vamos a leer el pasaje de Lucas capítulo 23, vamos a leerlo desde el versículo 26. Vamos a leerlo inicialmente de corrido y luego entonces vamos a ir analizando algunos aspectos importantes que tendremos que tener en cuenta para ese tiempo y para este tema. Dice Lucas 23 desde el 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene,
que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Vamos mirando los personajes que aparecen aquí. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Entonces, en este pasaje de Lucas 23 nos vamos a quedar solo allí para que podamos entonces comprender cómo fue ese caminar, cuáles fueron los personajes y qué fue lo que aconteció en ese camino, en ese pasaje tan fuerte donde el Señor entonces fue masacrado, lacerado, golpeado, burlado también, pero también estaba preparándose para el momento más glorioso, ¿sí? De lo que significaría luego en la cruz. Pero mientras leemos este pasaje, no dice, es allí como vemos la palabra de Dios nos da detalles, y aquí el apóstol nos da unos detalles bien particulares. Em, Vemos entonces cómo Jesús, de alguna u otra manera, inclusive en ese camino hacia la cruz, afectaba la vida de aquellos que estaban cerca de él, ¿sí? Afectaba positivamente. De alguna manera, su camino a la cruz generó algo. En algunos generó repulsión, en otros generó tristeza. Y vamos a mirar entonces cómo Lucas nos invita a mirar estas situaciones y estas verdades profundas que están dentro de cada uno de estos encuentros. La manera como estos personajes vivieron esta experiencia con Jesús y lo que impactó en la vida de ellos también y lo que deja a nosotros como enseñanza en el día de hoy. Estudiemos entonces 4 escenas que están llenas desde la palabra de Dios y de las escrituras y el plan de Dios. Y luego vamos a reflexionar sobre 3 cosas, tres tentaciones que se manifestaron en la vida del Señor Jesús, 3 tentaciones que de pronto le hubieran podido, si él hubiera caído en ellas, hubieran podido hacerlo desfallecer de ese camino hacia la cruz, hacia la obediencia a su Padre y hacia algo glorioso que iba a suceder. Pero también vamos, después de mirar esas 3 tentaciones, que están llenas efectivamente de ironía, ¿sí? Al final vamos a reflexionar sobre 2 dichos que están llenos de esperanza allí, en medio de este camino hacia la cruz. Por ahora quiero hacerles una pregunta y ponerles un cuestionamiento para que usted analice y usted pueda escribir en el chat y pueda socializar con todos los que están aquí conectados en este momento. Y voy a hacerles una pregunta. Si hemos entendido lo que Cristo hizo en la cruz, ¿cuál debe ser nuestro compromiso como cristianos? Vamos a estar estudiando el tema y en la medida en que lo vamos desarrollando, usted de pronto podrá encontrar respuestas. Si hemos entendido lo que hizo Cristo en la cruz, ¿cuál debe ser nuestro compromiso como cristianos? Ahí les dejo la inquietud. Vayan socializando. En la medida que vamos enriqueciendo el tema, seguramente vamos a tener más elementos para hacer. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a avanzar, ¿sí? En nuestro tema de los insultos a la esperanza. Primero con los personajes que comparten este camino a la cruz. Mire que hubo personajes que estuvieron cerca del Señor Jesús y lo vamos a estudiar aquí en Lucas 23. Primero aparecen unas mujeres, mire lo que estábamos leyendo ahora en el versículo 28 de Lucas 23. Dice la palabra de Dios: pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo. Bueno, no, leamos del 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Entonces,
Miremos estas primeras personajes que aparecen aquí, unas mujeres que estaban llorando, estaban gimiendo y llorando. Es posible que se traten, algunos dicen, ¿no? Que pudieron haber sido de ese grupo de mujeres que eran contratadas, ¿sí? Y que se dedicaban a llorar, a lamentarse en medio de los funerales. Bueno, en nuestras culturas latinas, me contaban algo de mis abuelos, que también en nuestras culturas latinas hubo mujeres también que las contrataban, le llamaban las plañideras, para llorar en medio de los funerales y de alguna manera generar como cierto dolor en medio de todos. Estas mujeres, algunos dicen que eran de pronto ese tipo de mujeres, que no eran como tal discípulas, sino que eran mujeres que estaban allí llorando y lamentando. Pero la verdad, podemos pensar también que fueron mujeres realmente tristes por lo injusto del castigo del Señor. Y es que la verdad es que genera dolor el pensar que, que alguien tan justo, tan santo, que no cometió pecado, que no cometió errores, estuviera siendo juzgado en un juicio tan injusto. Pero bueno, era parte de todo lo que tenía que suceder. Y estas mujeres entonces aparecen allí en medio de mucha tristeza y de mucho dolor. De todas maneras, lo que llama la atención es que el Señor, aún a pocos metros de su muerte, se dirige a ellas ¿para qué? Para consolarlas, para llamarlas a poner su fe en Él, ¿sí? De alguna manera, él lo que estaba buscando era que ellas, al estar en contacto con Él, ellas pudieran experimentar también consuelo. Y les dice a ellas, no es por mí por quien tienen que llorar, les dice con mucha claridad, sino por ustedes mismas, dice allí en el versículo 28, sino por ustedes mismas. Cuando Jerusalén sea destruida, hasta desearán lo que en aquellos días era motivo de deshonra y tristeza, y hasta motivo de divorcio, la esterilidad. Mire que el Señor les dice, vean, va a llegar un momento en que ustedes hasta van a desear ser estériles, cuando eso era muy fuerte para una mujer, decir que era estéril, porque eso le podía implicar para ella deshonra, tristeza, aflicción por sus padres, que esta mujer pues no dio hijos, o esta esposa que no da hijos, y eso ellos le podían pasar el hombre por la tradición una carta de repudio. Él podía divorciarse. Hasta el día de hoy los judíos ortodoxos, ellos pueden divorciarse de una esposa si no puede dar hijos. Entonces, ¿qué sucede? Que llamaba la atención la manera como él les habla a ellas, ¿sí? En medio de su dolor, él las confronta y le dice, miren, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes mismas, lloren por ustedes mismas, porque vendrán momentos, se refiere a la destrucción de Jerusalén, que ya iba a ser en un tiempo, más adelante, esa fue la primera profecía del Señor Jesús, porque dice, porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles. Claro, eso fue un tiempo muy doloroso de la historia del pueblo de Israel. Fue un momento cuando se destruyó Jerusalén y que se destruyó el último templo que hasta el día de hoy no se ha vuelto a construir. Fue un tiempo muy doloroso, o sea, fue una época de mucha muerte. A Jerusalén la sitiaron, la encerraron, no la dejaron salir, no dejaron salir a la gente. Y dicen, hay muchas historias, ¿no? De historiadores, de cómo ellos, aún los niños que nacían también, pues se alimentaban de ellos. O sea que fue algo sanguinario, fue un momento muy triste, muy doloroso, que el Señor Jesús lo estaba aquí profetizando. Entonces mira que estar cerca al lado del Señor Jesús no es cualquier cosa. Podríamos pensar que esas frases que tienen que ver, pero mire, estaba profetizando algo que iba a ser muy, muy doloroso para el pueblo de Israel. Muy triste. Fue un momento muy triste, la gente se suicidaba. Fue un momento muy, muy doloroso. Y el Señor Jesús lo estaba profetizando. Cuando Jerusalén iba a ser destruida, efectivamente ellas no iban a anhelar tener hijos. No lo iban a anhelar, porque ¿qué iban a traer hijos a semejante dolor que vivieron allí en ese tiempo que estuvieron encerrados como animalitos en Jerusalén y que no podían salir ni siquiera a comprar? Bueno, y él dice allí, ¿no? Si tratan así, y se refiere a él, ¿no? Si es así con el árbol verde, ¿sí? ¿Qué será con el seco? Es por eso
¿Qué se puede esperar de los injustos? Ese fue un momento muy especial y muy particular con estas mujeres. Jesús entonces está diciendo que aún en el momento de su inminente muerte, algo más terrible está por venir, que ni siquiera eso, por más impactante que era, iba a ocurrir algo mucho más fuerte. Y aquello que es peor, no solamente ocurriría en el futuro cercano, como fue la destrucción de Jerusalén 70 años después de Cristo, o sea, 70 años después ocurrió eso, sino en el futuro definitivo, en el mismo juicio final que todavía no ha sucedido, que va a ser un tiempo de destrucción y de muerte y de condenación. Eso sí es doloroso. La condenación, la muerte es dolorosa. Entonces vemos cómo aquí, en un momento como estos, cuando ya él expresa esto a estas mujeres, pues refugiarse en la cruz se convierte en algo que trae consuelo, fortaleza. El refugio debajo de la cruz en la cual Jesús, que esa cruz que cargó Jesús, ¿sí? En ella vamos a encontrar refugio, en ella vamos a encontrar consuelo y también entonces tendremos esperanza para el día final, porque solo amparados en la cruz del Señor es que podremos experimentar salvación. Solo confiados en la obra de Cristo en la cruz como verdadero Hijo de Dios y su salvación es que podremos tener esperanza para el día final. Pensemos entonces un poco en este primer encuentro. Muchos están cerca de Jesús y de la cruz. Hay mucha gente que está cerca, o sea, que de alguna manera eh, caminan cerca de Jesús, como estas mujeres estuvieron cerca. Algunos, ay, qué tristeza, inclusive en esta época y en esta Semana Santa, muchas personas afligen su corazón y se entristecen y entonces a través de sus experiencias culturales, religiosas, traen como un luto, como un dolor por lo que sucedió. Pero eso no está mal. Pero lo que sí tenemos que recordar es que el Señor no se quedó solo en la cruz. O sea, que Cristo fue crucificado, pero Él resucitó. Entonces reflexionemos que aún hay muchas personas que están cerca de Jesús y de la cruz, como lo estuvieron estas mujeres, pero ni siquiera, ¿sí?, alcanzan a entender. ¿Será que estas mujeres entendieron lo que Jesús les dijo? Que había algo mucho peor que esto y que por eso ellas debían protegerse y cobijarse a la luz de la salvación en la cruz. ¿Quién sabe si lo entendieron? Hay muchas personas que están a nuestro alrededor, usted y yo de pronto que vivimos la fe, tenemos muchas personas a nuestro alrededor que podrían vivir la fe también, que están al lado del Señor, porque si están al lado nuestro, están al lado del Señor también, pero no se dan por enterados, no alcanzan a visualizar ni a percibir. Otros, ¿sí?, caminan con el Señor, pero ni siquiera han entendido la belleza de la cruz, ni siquiera han entendido lo que significa ese camino hacia la cruz, en ese lugar donde todo se define, porque todo se va a definir, ¿sí?, en el juicio final. También nos encontramos allí, si seguimos leyendo, el versículo 32, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, o sea, eran ladrones para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte, se refiere a los soldados, ¿no? Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Versículo 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos, pero de una manera más irónica y burlesca que ellos colocaban allí. He ahí a su rey, decían los soldados. Esos soldados entonces, pues para ellos, ¿qué estaba sucediendo en ese momento? Pensemos un momento en lo que sucedía. Para ellos, ¿qué significaba el camino de Cristo a la cruz? ¿Algo sublime? No. Para ellos
era un día más de trabajo, ¿sí? Em, para ellos era otro que había que ejecutar más, otro más. Y ya lo habían hecho cuántas veces, infinidad de veces. Eran muchas situaciones las que estaban ocurriendo allí. Eran 3 cruces, eran 3 crucificados, pero para ellos serían otros 3 más en un imperio tan sanguinario como el Imperio Romano. Pues los soldados ya ellos estaban acostumbrados a ver sangre y a ver tortura, a hacer tortura, porque ellos eran protagonistas de la tortura. ¿Y cómo los volvía a ellos? Indiferentes, insensibles. Y ellos realmente no tenían ni la más remota idea de a quién estaban torturando, ¿sí? Y es por eso que eso los llevó a ellos inclusive, ¿sí? A, a pensar pues, que el Señor Jesús y estos hombres eran terroristas, ladrones, bueno, tantas cosas podrían pensar. Ellos seguramente no se preocuparían por qué estaban allí, ellos solo tenían que cumplir con su trabajo. Y cuando terminaban su trabajo simplemente se sentaban a esperar. Un hombre crucificado podría tardar varios días en morir. Eso dicen los libros históricos. Y a menos que apresuraran el proceso rompiéndole las piernas de modo que no pudieran levantarse para continuar respirando, pues ahí terminaban entonces muriendo. Podían pasar muchos días. Entonces ellos qué dirían, ¿no? Pues esperemos, esto va a ser otro proceso más. Y para no aburrirse, solían hacer apuestas, jugar, burlarse, reírse de los mismos que estaban en esa situación de calamidad. Y ellos inclusive reunieron túnicas, las túnicas del Señor, los vestidos, su ropa que se le había quitado, y luego entonces empiezan a hacer suertes, o sea, a jugar, a sortearse esas ropas que de pronto ellos podrían venderla, ¿sí? Si era ropa, pues, en buen estado, ellos podían luego venderla en el mercado, cualquier cosa, así sea para un tinto, ¿sí? Como decimos aquí en Colombia, así sea para un tinto. Pero eso efectivamente les llevaba a ellos a hacer esos juegos, a sortearse la ropa para, ya, o sea, cómo era tanto la sedicia, ya la dureza de corazón de esta gente, que ya ellos hasta le buscaban, ¿sí? Juego a estas cosas tan trágicas. Así que Lucas simplemente nos dice, dividieron su ropa echando suertes. Imagínese usted lo que hicieron ellos. Así como lo expresaba en el Salmo 22, es que o sea, todo esto era la sustancia de lo que ya había sido profetizado, la sombra, ahora ya estábamos en la sustancia, ¿sí? Vemos entonces que el Salmo 22 había hablado precisamente de ello. Entonces, vemos cómo todo el Salmo 22 expresa el sufrimiento, la agonía, el juego, la ropa, cómo pusieron la ropa, le quitaban las ropas, cómo se la feriaban entre ellos, ¿sí? Vemos entonces en este encuentro, porque estamos mirando los personajes que se encontraban hacia el camino de la cruz. Y los soldados realmente nos llevan a pensar, ¿sí? En la dureza y la insensatez del corazón humano. Reflexionemos entonces, ¿sí? En cómo, por ejemplo, una mujer, como la mujer de flujo de sangre, ¿se acuerda? Aquella mujer que tiene una hemorragia y que había gastado todo lo que tenía. Mire que para los soldados romanos, ¿qué significaba la ropa de Jesús? Una posibilidad de ganarse algo de plata, una posibilidad de jugar. Para la mujer del flujo de sangre, ¿qué significó el manto del Señor? El borde, ni siquiera el manto completo, un bordecito, significó para ella la sanidad completa. Entonces, mire cómo nosotros no podemos ser ligeros en lo que estudiamos en la palabra de Dios. Lucas quiso que se quedara por escrito estos detalles, pero también tenemos que reflexionar en ello. Para usted, ¿qué significaría Jesús? ¿Qué puede estar significando Jesús para usted hoy? Para algunos de pronto es un iluminado más, para otros otro profeta más, para otros un falso, para otros un hereje, ¿sí? Para los judíos seguramente un hereje. Bueno,
Para otros, otro iluminado más. Para nosotros no es cualquiera, es Jesús. Como para esta mujer, un pedacito de su manto fue suficiente. Entonces, esos personajes fueron bien interesantes y bueno, estos soldados, en medio de todas esas situaciones tan fuertes, deciden vivir esa experiencia sin darse por enterados de lo que estaba sucediendo. Otros personajes que aparecen allí, en el pasaje de Lucas 23, en el 35 dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él. ¿Sí? Se burlaron los gobernantes, se burló la gente, se burlaron los soldados. Hay espectadores en medio de esto. Recordemos que era una fiesta de Pascua, que la fiesta judía de la Pascua es en estos tiempos también. En Jerusalén en esos días no hay por dónde andar. Y preciso en medio de esa fiesta es que el Señor lo llevan en esa cruz con esos dos ladrones por un camino hacia la cruz, hacia el monte de la calavera. Aparecen entonces muchos personajes aquí burlándose y ridiculizando a Jesús. Vamos a revisar entonces lo que decían en ese momento, ¿sí? Y cómo, bueno, los soldados también se sumaron a esa burla, ¿no? Y cómo ellos ofrecieron vinagre de vino a Jesús cuando él pidió que estaba con sed. En el Evangelio de San Juan, por ejemplo, se nos narra que alguien mojó una esponja y la levantó con un palo hacia la boca de Jesús. Eso lo dice por allá en Juan 19. Y que luego le dijera con voz entrecortada por fruto de lo que el Señor les estaba pidiendo, donde él les decía, tengo sed. Pero Lucas menciona el vinagre y lo pone en el contexto de la burla, ¿sí? O sea, como una manera más de burlarse del Señor en medio de su condición. Tengo sed, entonces tenga vinagre. Lucas entonces nos presenta aquí las diferentes burlas, ¿sí? La manera como se burlaron del Señor. Eh, Nosotros también, ¿cuántas veces somos cuestionados también? Y también nosotros cómo podemos estar cuestionando aún a nuestro Señor, como ellos expresaban, ¿sí? ¿Sí? Dice, si tú eres el Hijo de Dios, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Y se burlaban, ¿sí? Y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Todos entraban en discusión y preguntando cosas que no eran. ¿Qué otros personajes aparecen? Sí. Bueno, aquí aparecen dos ladrones, pero llama la atención que hubo uno que se arrepintió. Entonces vamos a mirar al criminal arrepentido. Los cuatro evangelios todos hablan de los dos hombres, que los dos hombres fueron crucificados junto a Jesús, ¿sí? Cada uno al lado de él, o sea, están Jesús en la mitad y cada uno al lado de él. Lucas dice que eran delincuentes. Mateo y Marcos usan una palabra que describían a los fanáticos políticos, los revolucionarios de aquellos días, guerrilleros, que mataban romanos cada vez que podían. O sea, para ellos, como los celotes, o sea, para algunos y para Mateo y Marcos de pronto eran como esos revolucionarios. Lucas dice que eran delincuentes. En nuestros días probablemente se llaman terroristas. Esa es la palabra que usamos hoy en el mundo. Esto es lo que los romanos pensaban de ellos, que eran extremistas religiosos, violentos, que molestaban, que generaban conflicto al imperio. El terrorista condenado dice, en nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo, dice allí, dice el personaje. Este no ha hecho nada malo. En cambio, nosotros sí cometimos delito. O sea, nosotros nos están castigando justamente, pero él es inocente. Eso fue lo que dijo uno de ellos. Y eso es la verdad. O sea, él entendió a Jesús y lo percibió. Entendió la obra de Cristo, aún en medio de esa condición que ni siquiera su rostro tenía, o sea, se podía definir. Y es así como Lucas entonces enfatiza en este punto también, en la manera como este hombre también vivió esa experiencia. Dice en el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos
lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre reconoció quién era Jesús. Qué interesante, que aún en el camino ya de la muerte, pudo experimentar la salvación. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Estos hombres entonces estaban justamente recibiendo su castigo, pero en el caso de Jesús no. Pero cuando entendemos que Jesús estaba llevando el pecado de la humanidad a cuestas, entonces sí entendemos que era un juicio justo. Porque Jesús estaba llevando el pecado de la humanidad. Entonces Jesús tenía que morir. Tenía que morir y tenía que vivir el dolor de llevar el pecado de la humanidad. O sea, él vivió ese dolor por causa suya y mía. Él lo vivió. Entonces, en él sí hubo un juicio justo, pero del juez justo que es Dios. Alguien tenía que pagar por el pecado. Y alguien que fuera limpio de pecado. Solo Jesús reunía los requisitos. Jesús, entonces, bueno, el ladrón entonces reconoció quién era Jesús. Bueno, entonces ya vimos los personajes, ¿no? Las mujeres en el camino a la cruz, los soldados, los que se burlaban, pero también vemos aquí los dos ladrones y especialmente el que se arrepintió, ¿sí? Ahora vamos a mirar, ¿sí? Las tentaciones, porque aquí el diablo también estaba tentando. Es que cuando nosotros estamos en las peores, el enemigo aparece. Si se le aparece al Señor Jesús, solo que aquí no se le apareció de frente como se le apareció en el desierto, ¿se acuerda? Cuando empezó su ministerio. Aquí se le aparece en medio de los personajes que estaban allí. Y hubo tres tentaciones. ¿Y por qué se habla de tentación del diablo? Porque el Señor Jesús fue tentado con las expresiones de muchos para que él abandonara su camino a la cruz. Para que él abandonara el plan perfecto que el Padre le había encomendado. Para que él abandonara y decayera y declinara el plan de salvación que el Padre había preparado. Vemos entonces que, ¿se acuerdan cuando en el desierto el diablo que le dijo a Jesús? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, porque él sabía que estaba con hambre en el desierto. Si eres hijo de Dios, lo mismo que le dijo a Eva, sí, ciertamente, dice que si comes de este árbol vas a morir. No, no vas a morir. O sea, él siempre hablando al oído y sembrando duda. Es el único, él es el enemigo por excelencia del cristiano. Y siempre va a generar es debilitar, desanimar, ¿sí? Para que la persona entonces desconfíe y abandone. Él estaba buscando a través de personajes que vemos aquí que el Señor Jesús desistiera de su camino hacia la cruz. Vemos entonces algunas frases, por ejemplo, si Él es el Mesías de Dios, el elegido, si eres el rey de los judíos, le decían los soldados, no eres tú el Mesías. Todo eso está aquí, mire, lo acabamos de leer. Versículo 35. Y se burlaban los gobernantes. A otros salvó. Sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. O sea, si usted es el Cristo, si usted es el Hijo de Dios, sálvese. Y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Se burlaron de él y lo confrontaron, pero en el fondo era tentación del enemigo para que de alguna manera le estaban tratando de minar, como cuando usted escucha de pronto, no, usted cómo así que es hijo de Dios y mire la circunstancia en la que usted está, pero cómo usted que es hijo de Dios, cómo es que le da un cáncer, pero cómo es que usted es hijo de Dios y se le muere el hijo, pero cómo es que usted es el hijo de Dios y la persona más, la que más oraba se fue a la presencia de Dios, porque a veces para el mundo la muerte es pérdida y para nosotros es ganancia. Entonces vemos cómo el Satanás no se quedó quieto y también fue a tentar en el camino hacia la cruz. Se atrevió a tentar a Jesús, no nos va a tentar a nosotros. Y buscaba entonces, de alguna manera, que el Señor Jesús desistiera de ese camino.
de ese propósito. Vemos entonces que el Señor estaba dispuesto a hacerlo todo, ¿sí? Nada de eso lo detuvo, ni siquiera su vulnerabilidad humana. En el huerto de Getsemaní Jesús rogó para que fuera librado, pero aún así él luchó y se tomó toda la copa de la obediencia, gracias a su deseo y a su amor por nosotros. Que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. También lo expresa un poquito más atrás en Lucas 22:42. Incluso al final también entonces cuando él se encuentra ya clavado en la cruz, la tentación regresa con más fuerza. Y el diablo intenta una vez más con una triple repetición, ¿sí? Si tan solo pudiera lograr que Jesús se salve a sí mismo y se baje la cruz, toda la misión de Jesús para salvar al mundo se frustraría. Y es así entonces como el otro que estaba allí también para ser crucificado, también lo desafía. Lo desafía porque él también duda, pero es que si tú eres el Hijo de Dios. Vamos entonces a mirar los dirigentes religiosos. Aparecen personajes que lo tentaron. Primero lo tentaron los dirigentes religiosos, ¿sí? Los gobernantes se burlaron, ¿sí? Y le dijeron a él que si él había salvado a otros, ¿por qué él no se podía salvar a sí mismo? Los soldados romanos también lo hicieron, ¿sí? Con injurias. Rey, y pusieron ahí de una manera sarcástica en la cruz, rey de los judíos, para burlarse de ellos. Mírate ahora, ¿qué clase de rey eres? Clavado ahí en una corona de espinas y una cruz como trono. Seguramente le expresaban. ¿Qué podrían pensar ellos de Jesús? Un derrotado. Jesús, un líder religioso que levantó gente, que alborotó el pueblo. Pero mírenlo, pudieron haber pensado de esa manera. También entonces uno de los que estuvieron con él en la cruz también. ¿Sí? Y si tú eres el Mesías, sálvate. Y sálvanos a nosotros también, le dice allí en la cruz. Y así podremos bajarnos de estas cruces y luchar contra estos romanos. Bueno, cuántas cosas hubieran podido decir. Pero ninguna de esas tentaciones logró que el Señor desistiera de la decisión más importante. Seguir avanzando hacia la muerte y crucifixión. Vemos entonces que hubo otro poder religioso que también se unió a estas voces, ¿sí? El poder de la fuerza militar, el poder de la violencia y el extremismo, todos ellos estaban allí alrededor de él, todos en función de burlarse y de motivarlo no, de tentarlo a que dudara de lo que realmente él era para Dios. La muerte de Cristo en suma debilidad resultaría ser la demostración del poder salvífico de Dios que en última instancia destruirá todos los poderes de violencia y de maldad. Eso es lo que realmente nos debe generar a nosotros esperanza. Sálvate a ti mismo y a nosotros también, le decía ese ladrón. Pero claro, eso era precisamente lo que Jesús no podía hacer. Él no lo podía hacer porque entonces caería en la tentación de claudicar en el propósito. No podía, no lo podía hacer. Entonces, es así como la obra siguió y avanzó hasta que el Señor dijo, consumado es. Completo está, la obra fue completa, ¿sí? Se completó totalmente y no hace falta sino creer. La fe, no, porque no es por obra, sino por fe. Efectivamente, Jesús pudo haberse salvado a sí mismo, no hay duda en esto. Y Jesús lo sabía, él podía hacerlo, él es Dios, era Dios y es Dios. Y en el momento de su arresto Jesús dijo a sus discípulos, ¿crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Por allá lo dijo, está en Mateo 26:53. Solo era hacer así y un batallón de seres celestiales
le rescataría, es lo que el Señor estaba explicando. Pero Él se humilló hasta lo sumo. ¿Y para qué se humilló? Para que usted y yo seamos libres. ¿Para qué se humilló? Para que no nos estemos lamentando, sino para que seamos libres, para que no nos dejemos afligir al punto de creer que ya no podemos más. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido, dice la Biblia, por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados. Gracias a sus heridas. Él llevó toda nuestra rebelión y Dios es justo y había que hacer un juicio por todo ese pecado. Y Jesús estuvo en ese juicio. Él no podía bajarse de esa cruz, porque si no, entonces estuviéramos todavía en este momento condenados. Gracias a eso es que usted y yo disfrutamos hoy de salvación. Por último, hay dos declaraciones de esperanza. Bueno, ya ahí van respondiendo. Ahora sí, ya tenemos mejor material, ¿no? Mejor material para responder. Volvemos otra vez a la pregunta entonces, ¿sí? A la pregunta que les hice inicialmente. Y yo creo que ya esta parte del tema ya podemos tener más recursos. Si hemos entendido lo que hizo Cristo en la cruz, ¿cuál debe ser nuestro compromiso como cristianos? Si hemos entendido lo que hizo Cristo en la cruz, como lo hemos estado revisando desde que empezamos el seminario y en este tema también, ¿cuál debería ser nuestra actitud frente como cristianos hacia Cristo? Entonces vamos a terminar este tema con bueno, vamos a terminar con una oración que hizo el Señor, pero también con una promesa. Lucas 23, 34, seguimos ahí en Lucas 23 y dice en el 34, dice allí, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí hay una oración, esto es una oración del Señor Jesús. Y mientras aún lo estaban allí, mientras lo estaban crucificando, Jesús ora y pide al Padre, le pide, por favor, perdónalos. Yo estoy llevando todo el pecado, la suciedad, la podredumbre de ellos, pero ten misericordia de ellos. Entiéndete conmigo, como cuando el hermano mayor, no sé si a usted le pasó, si a usted de pronto le pasó que venía un chico y venía a pelear con uno, de pronto era más grande y entonces el hermano mayor salía a ver, es conmigo, si lo que es con él es conmigo, y de pronto uno se sentía protegido por el hermano mayor y el hermano mayor se enfrentaba a ese personaje. Pues aquí el Señor Jesús estaba llevando el pecado, la podredumbre nuestra, toda en la cruz. Y aún allí, en medio de esa situación, él decide decirle al Padre, Padre, perdónenlos, yo pago por ellos. ¿Cómo es posible que Jesús tuviera estos sentimientos, podrían decir algunos, que pudiera expresar semejante oración a favor de personas que en ese momento lo estaban torturando con tanta crueldad que se burlaron? ¿Quién era este hombre entonces? Podrían preguntarse muchos. ¿Quién es este que pide al Padre, a Dios, perdón por todos estos que lo están matando injustamente? ¿Qué pensarían los soldados cuando lo escucharon pronunciar esas palabras? ¿Usted qué cree? ¿Qué pensarían los religiosos fariseos? ¿Qué pensarían ellos? Lo grande, los que creían tener más que todos. Es la pregunta. Pero el Señor Jesús decide pedirle al Padre que no haya venganza y que Él iba a pagar por nuestro pecado. Entonces uno no podía vengarse, o sea, no podía haber una venganza allí, sino que sencillamente el amor y la misericordia de Dios estaba manifestando en esta situación. Pero también esta oración nos trae a nosotros mucha esperanza. Es saber que por más circunstancias y situaciones que hayamos vivido, si usted se acerca a Dios con una actitud de arrepentimiento, va a encontrar el perdón, va a encontrar la reconciliación con Dios. Y la promesa, ahí en el 43. Entonces Jesús le dijo al ladrón, ¿no? A uno de los ladrones que creyó en él. Jesús le dijo, de cierto
te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de estos dos terroristas condenados, el mismo que había protestado en contra de los insultos de su amigo en la otra cruz, de alguna manera reconoce la verdad sobre Jesús. Este Jesús de Nazaret de verdad, el Mesías de Dios, es lo que seguramente él entendió. Este hombre en la cruz, que está a su lado, realmente es lo que dice la inscripción sobre su cabeza: Rey, Rey de los judíos. Además, si él es el Mesías, también es el ungido de Dios que reinará sobre Israel, porque ellos esperaban eso, ¿no? El que iba a reinar sobre Israel y sobre todas las naciones. El reino de Dios, ¿sí?, se ha acercado. De alguna manera para él experimentó eso, el reino de Dios se ha acercado. Y el Señor entonces le da esta promesa tan espectacular: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, eso no era un proceso, eso no era que primero el purgatorio, que luego la purgar las penas, no, Señor. Cuando una persona nace de nuevo y es salva, tiene la vida eterna y punto. ¿Por qué? ¿Porque se merece? No, no se lo merece. Por gracia. Aquí sucedió lo mismo. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios nos lleva a entender que la promesa del Señor a este hombre nos trae a nosotros también la esperanza. Y el otro se vuelve hacia Jesús y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso también se lo dijo. Poco vamos a ir armonizando con todos los evangelios. Y es por eso que Jesús lo sorprende con semejante promesa tan maravillosa. La promesa que también Jesús pronunció, por ejemplo, a Marta, la hermana de Lázaro, ¿sí?, dándole que si tan solo ella creía, sí, iba a tener vida. Es por eso, familia, que ya terminando y culminando este tema, para que oremos de los insultos a la esperanza, es entender que al final no fueron ni los judíos, ni los romanos, ni Pilato, ni Judas, quien puso a Jesús sobre la cruz. No fueron ellos. Fue la avaricia, el temor, la envidia y el egoísmo. Jesús murió por culpa del pecado, por el egoísmo, por la avaricia, por la codicia, por todas esas ataduras. Por todo eso murió, por nuestras enfermedades. Y por medio de su muerte nos justificó y salvó de la ira de Dios. Él nos rescató, sí, de la ira del Señor. Porque se hizo maldito. Como dice Gálatas 3:13, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Vamos a dejar esas preguntas de reflexión para que nosotros podamos entender. Y allí, si usted quiere desarrollarlas después de finalizar el tema, lo puede hacer. La primera es: cuáles fueron los tipos de poder humano que Jesús confrontó de camino a la cruz y cómo nos sigue intentando hoy para llevarnos a renegar de Dios. ¿Qué se genera en nuestro corazón al saber que Cristo no se dejó tentar por los cuestionamientos de aquellos que estuvieron cerca de su muerte? ¿De qué manera nos podemos sentir identificados? Estas se las hice a ustedes adelante. Con el ladrón que cree en Jesús. ¿A qué nos debe llevar como cristianos la oración de Jesús en la cruz, donde le pide al Padre perdón por los que estaban crucificando? ¿De qué manera ha cambiado la perspectiva de la cruz después de estudiar este tema? ¿Cómo usted ha cambiado? ¿Será que usted todavía sigue pensando que la cruz es signo de maldición? Entonces, que no, tampoco es para adorar la cruz, ¿no? Pero sí hay una belleza para el cristiano, porque de una manera simbólica, ¿sí?, nos lleva a pensar en lo que ocurrió en esa cruz. Vamos a orar entonces en este tiempo. Señor, te damos infinitas gracias por este momento tan especial. Gracias por llevarnos a comprender la belleza de la cruz. No es que le hagamos apología a la cruz, no es que vamos a entonces adorar a la cruz, no. La cruz simboliza, es de una manera un símbolo, así como es un símbolo el pan cuando estamos en la Santa Cena, como la sangre misma, que también es un símbolo, pero que nos lleva a nosotros a pensar y a reflexionar en la necesidad de ampararnos en el Señor. El ver la cruz
nos tiene que recordar que ya nuestro pecado fue crucificado, que ya Jesús fue a la cruz, vivió todo este camino, como lo expresa Lucas, un camino tan pesado, tan doloroso, para que nosotros hoy no fuéramos más esclavos del pecado, más esclavos de la soledad, más esclavos de la amargura, de la ira, más esclavos de los complejos de inferioridad, que ya no vivamos más esclavos del pecado, de la carne, de las ataduras. Semejante sacrificio fue suficiente para que nosotros hoy podamos ser libres. Porque para que hubiera resurrección, que es nuestro fundamento real como cristianos, primero tuvo que haber crucifixión. Y para que hubiera crucifixión, primero tuvo que haber un quebranto. Porque muchas veces las ataduras nos siguen gobernando y siguen enseñoreándose sobre nosotros. Porque sencillamente no ha habido ese camino hacia la cruz. Ese camino hacia la cruz que nos tiene que llevar a vivir un verdadero arrepentimiento, decirle, Señor, yo no puedo seguir más obedeciendo al pecado, yo no puedo seguir más ofendiendo tu santidad, pasando por alto tu justicia, transgrediendo tus principios. Yo necesito en este camino hacia la cruz, necesito vivir un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento que me lleve a la cruz. Y si yo llego a la cruz todos los días, es para crucificar mi maldad, mi pecado, mi engaño, mi mentira, mi falsedad. Y entonces solo hasta ahí estaré preparado para vivir la resurrección, la vida de victoria, la vida de lo sobrenatural, la vida de ser transformados por Él, por su gracia. Por eso hoy dele gracias a Dios. Si usted hoy ha experimentado esa verdad de Dios, si usted de pronto ha llegado por primera vez y nunca ha escuchado este tipo de temáticas, seguramente usted ha entendido que no es casualidad y que Dios le está llamando a usted al arrepentimiento para que usted se acerque a Él, pero que usted se acerque al Padre a través de Jesús, porque Él es el único puente, el único camino, la única verdad, la única vida. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo y por este tema, y que sigas hablando a nuestro corazón. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, muy bien. Esto ha sido todo por este momento, por ese tema que nos desafía a pensar en ese camino de Cristo hacia la cruz. Muchos personajes, todos estamos también en ese camino todos los días, en el identificarnos con Cristo, pero también viviendo la experiencia de la tumba vacía, de la resurrección. Bueno, que sigamos disfrutando entonces de nuestro seminario y que sigamos disfrutando también de ese tiempo de unidad con Dios y de contactarnos y de vernos así a través de la virtualidad. Que Dios bendiga sus vidas y les siga conservando con esa bendición tan especial de Dios.